en nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Voy a encomendarme al Señor. Siempre es meritorio. Padre, que estás en los cielos, santificado tu nombre para siempre, Señor. Me utilice, Señor, sé propicio a mí, Señor. Unge mi boca, Señor, y enséñame de tu palabra. Sigue practicándome, Señor, sigue haciéndome un gran, por menos cristiano, Señor, para yo poder seguir en esta lucha diaria que tenemos todos, cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque tuya es gloria y honra. Solamente somos nosotros siervos fieles en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. A veces, ¿verdad? Cuando uno quiere elaborar, a veces como quien dice, elaborar de parte de uno un estudio, una oración, una predicación, pues no es, digamos, no le sale bien a uno. Ahora, cuando es del Espíritu Santo, que uno se encomienda a Él, entonces que ahí es donde se manifiesta la gran potencia de nuestro Señor Jesucristo. El estudio de hoy es José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Antes de eso tenemos que comprender quién era José, quién verdaderamente era José, el panorama para atrás, viendo la familia de José. Pero primero yo tengo que preguntar si alguien sabe aquí quién era Rebeca. ¿Quién era Rebeca? Alguien, dígalo. Rebeca, ¿se acuerda de Rebeca? En la historia del Antiguo Testamento hay solamente una Rebeca. ¿Quién es? Los que tengan lápiz se vayan apuntando, que y los que no puedan ver la pizarra, pues se pueden mover al frente para que tengan un ejemplo de cómo fue que yo aprendí la familia de José, que es fascinante. La familia de José, comenzando por Jacob, su padre. Pero yo pregunté quién era Rebeca. ¿Alguien todavía? Bueno, Rebeca, yo tengo aquí un diagrama de una genealogía la esposa de Isaac. ¿Era o no era? ¿Ah? Exacto. El padre Isaac y la mamá es Rebeca. ¿De quién? De Jacob. Esaú. ¿Quién era Jacob? Fue el hijo de Isaac y Rebeca. ¿Quién era Esaú? El hijo de Isaac y Rebeca, que luego se convirtió en la nación de Edom, la cual tuvimos un estudio los otros días, que esa nación desapareció del mapa para el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque esta es la genealogía que no se contempló, esta genealogía que va por aquí, no se contempló como la parte de la promesa, correcto, la genealogía de Cristo. Esta que viene por aquí, de parte de Jacob, es donde se viene cumpliendo la promesa de quién, no de Isaac. ¿Quién era el padre de Isaac? Abraham. ¿Ok? Promesa que fue Abraham el escogido por Dios para formar la nación y sin número de
la nación de Hebrea, la cual iba a ser tan numerosa como la arena de la playa. Ok. Ahora, pregunté de Rebeca. ¿Alguien sabe quién era Raquel? Otra mencionada en... ¿Quién? La esposa de Jacob. La esposa de Jacob. Una de las esposas de Jacob. Rebeca. Digo, ¿y qué es Rebeca? Raquel. Menciono a Raquel porque era la preferida de Jacob. A pesar de que Jacob tuvo como cuántas mujeres? 4 mujeres. Lea, Silpa, que era la mucama de Lea, ¿quién era la otra? Eran 4: Lea, Silpa, Raquel y había otra más que era una sierva también de Rebeca, digo de Raquel. Bilha. 4 mujeres. De entre esas 4 mujeres, aquí le vamos a mencionar la familia de Jacob. Las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, que no están en orden, ¿verdad? Pero les voy a mencionar que los 12 hijos: Rubén, Simeón, Levi, Dan, Neftalí. Acordémonos de este. ¿Quién es este? Judá, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. Y acordémonos de este: José y Benjamín. De este que vamos a hablar hoy. ¿Y de quién nació José? De la esposa favorita de Jacob. ¿Quién era? Raquel. De hecho, Raquel era estéril. Y era la que él fue a buscarle a su suegro, Labán, y le dieron por esposa, en vez de Raquel, le dieron a Lea. En los estudios, en los comentarios, se ve que hubo mucha esterilidad. Después que Dios hace el anuncio de que la simiente vendría, se piensa, ¿verdad?, que esa esterilidad era el enemigo de Satanás, para detener esa simiente. Para detener la simiente de la mujer. Para Dios la identificó a través del plan que hizo Satanás hacer, que era quien estéril. Dios vino y dijo: aquí, porque yo lo digo, va a haber simiente. Son varias las mujeres, ¿verdad? Son varias las que vemos estéril, que Dios hace el milagro y continúa la simiente. Y fue siempre el estorbo de Satanás, siempre tratar de romper la simiente que vendría, que era Jesucristo, la simiente de la mujer. Eso está predicho en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Entonces Satanás, como sabía de esa simiente, trató de estorbar o de aniquilar siempre la simiente. De hecho, en Apocalipsis se habla de esa simiente que hasta Jesucristo, hasta el mismo Jesucristo, cuando fue a la muerte, cuando fue a la cruz, pensó Satanás. ¿Está grabando? Cuando fue a la tumba, pues Satanás se había terminado hasta que Jesucristo resucitó. Pero vamos aquí otra vez. Le dije que este era ¿quién? Habían 2 J, Judá y José. Raquel, siendo estéril, este fue el primogénito
de Jacob, de Raquel. Pero los primeros hijos que le nacieron a Jacob fueron Rubén, Simeón, Dan, Levi, y así por el estilo. No están en orden que nacieron, sino que aquí sí, este es un 10º hijo, el hijo primero de Raquel y Jacob, y este fue el menor de todos los menores. Antes de que naciera Benjamín, había nacido claramente, obviamente, José de Raquel. Era el primogénito de la más que amaba. O sea, Jacob amaba mucho más a Raquel, y por eso se convirtió en el hijo favorito de Jacob, José, que es la historia que comienza en el capítulo 37 del libro de Génesis, y es lo que concierne a nuestro estudio. De hecho, fíjense si es tan importante la historia de José, que se menciona después del capítulo 37, teniendo Génesis, ¿cuántos capítulos? 50. Desde el 37 hasta el 50, toda la historia, lo único que se habla es de José, de la historia de José. Casi 14 capítulos, de 13 a 14 capítulos, ¿verdad? José. ¿Y por qué no este? Ahorita le voy a mencionar por qué Judá no cayó ahí. Bueno, así que nuestro estudio empieza en el capítulo 37 del libro de Génesis, que es donde comienza la gran historia de José, tipo de Jesucristo. ¿Por qué tipo de Jesucristo? Porque fue un hombre que pasó por vamos a decir, tres tribulaciones, vamos a decir, tres agonías, que lo primero fue pozo, prisión, y lo tengo por aquí, capítulo 37, vamos todo a la Biblia, el capítulo 37 de Génesis. Le voy a hacer mención de José. Como les dije, pasó por tres grandes momentos en su historia. Tirado a un pozo, vendido a los ismaelitas, esclavo, prisión, y luego de la prisión, como 2 años en prisión, tuvo la dicha de estar en el palacio real de Faraón, el segundo en mando del palacio o de la nación egipcia. Correcto. Pozo, prisión y palacio. Bueno. Con el testimonio dañado. ¿Cómo? Con el testimonio dañado, porque fue acusado de algo. Injustamente, sí, eso. La Biblia no registra que él sea suelto de eso, pero aún así es claro, vendido por sus hermanos, traicionado por la mujer de Potifar. De hecho, ¿quién era Potifar? No es Potifar, es Potifar con P. Potifar. ¿Quién era Potifar en la historia de Génesis, del 37 en adelante? El jefe de la guardia. Jefe de la guardia, no era el faraón, era el jefe de la guardia del faraón, uno de los grandes comandantes del jefe de la guardia del faraón de Egipto. Ese era Potifar. Él fue el primero que compró a los madianitas a José. Cuando los madianitas, los hermanos de José se los vendieron a los madianitas, siendo este muchacho joven el que evitó la muerte de José, porque los que caminaron en el monte apacentando ovejas, que apareció José, los demás hermanos mayores que él querían matarlo, y por eso lo lanzaron a un pozo con intención de que él se muriera ahí de sed y hambre. Pero Rubén dijo, cuando vio a unos madianitas, unos beduinos árabes, vamos a vendérselo para que él no sufra muerte. Y este fue el gran rescatador de, en pocas palabras, aunque fue una media traición,
porque no era eso lo que debieron haber hecho, era pues siendo el hermano menor. ¿Y por qué era tan odiado José de todos los hermanos de él? ¿Por qué era tan odiado? Por eso mismo, porque al ser el primogénito de Jacob, entre Raquel, la mujer que más amaba a José, digo, que más amaba Jacob, pues era un gran soñador, un gran, de hecho lo comparan con Daniel, o mucho más, o con esa sabiduría de Daniel, interpretando sueños. Fíjense que en los sueños, José, que vamos a mencionarle los sueños, vamos a ir al capítulo 37 de la Biblia, donde, ¿verdad?, ya hicimos mención del capítulo 37, comienza nuestro estudio en el versículo 12. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. Así comienza la historia. Y el joven estaba con sus hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, que eran las mucamas de Lea y Raquel. Y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. José, al ser el menor, cuando salió de Raquel, a esa edad ya estaba informando a todos sus hermanos, a su padre, la mala fama que tenían los de él, que se portaban mal. Y los hermanos, no era porque se portaban mal, odiaban a José, lo odiaban por el mérito de Jacob y Raquel, pues él tenía una sabiduría para descifrar sueños, y cada sueño, cada visión que él tenía, se la contaba a sus hermanos y se lo contaba a sus padres, cosa que a veces no se debe hacer. Contar algunos sueños que el Señor nos revela a veces, no debemos revelarlos a quien no verdaderamente no interesa. Yo he tenido sueños, revelaciones, y he tenido que ir a la persona donde Dios me mostró que fuese a donde esa persona a decirle lo que yo soñé. Y yo lo he hecho. En otras ocasiones he soñado, yo sueño mucho, déjeme decirlo, y tengo muchas pesadillas también. Eso puede decir alguien que duerme conmigo. Pero entre los sueños buenos que tengo muchas visiones de parte del Señor, donde solamente son revelaciones para mí, y yo me las conservo, punto. Hay otras visiones que he tenido que compartirlas con a quien debo darle el mensaje, y hasta con mi esposa a veces. Otros sueños ni lo he compartido ni con mi esposa. Fíjense cómo es la vida, y así deberíamos ser, porque a veces nosotros somos, como decimos, ligeritos de qué. Como hay un himno, una canción por ahí, Dios, ayúdame a controlar mi lengua. Todos deberíamos decir, ojo cosa, pero es la verdad. Dios ayúdame a controlar nuestra lengua. Dios ayúdame a controlar qué. La lengua. Esta pequeña artefacto, pedazo de carne, puede encender un bosque y dañar toda una nación. Que no tiene hueso. Bueno, así que entonces, y amaba Israel a José. Este es el versículo 3. ¿Amaba a quién? Israel a José. ¿Por qué Israel? Israel era Jacob. Recordémonos que en capítulos antes Dios le cambió el nombre de José a Israel por la lucha que tuvo allá en Peniel, y él venció. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Por eso los hermanos también lo detestaban más, porque Jacob le hizo una túnica especial a José, siendo el primer hijo de Raquel. Y viendo sus hermanos, el versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora empiezan los sueños de José. Dice, y soñóse un sueño, uno de sus primeros sueños, de dos que se mencionan en ese capítulo, que dice, y lo contó a sus hermanos.
Error. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque entonces él iba y se lo contaba también a su padre. Él lo hizo al revés, en vez de contárselo primero a su padre, primero lo contó a sus hermanos. Ese fue el primer sueño, ¿verdad? El primer error. Y un error. Vamos a decir que sí, un error, una mala pasada, como hacemos nosotros. Somos humanos y también lo hacemos así. Tengo que seguir leyendo más adelante unos versículos más antes de entrar a la segunda parte del estudio, en el capítulo 39, que nos dejó en el versículo 5. Dígame, hermano. Antes de seguir leyendo, yo, según dice aquí la lección, cuando José ama más a uno de sus hijos más que a otro, Jacob, ama más. Entonces ahí, cuando si uno lo pone en la vida real de hoy en día, los padres, según yo, y he pasado a decir, que cuando un padre o madre ama más a un niño o una hija, un hijo, lo que sea, más que a otro, hay veces que hay contienda en esa persona. Pero hay Entonces, siempre entonces que los padres o las madres deben de amar cuando viven con uno, deben de amar a ambos de la misma forma. Si le va a regalar algo a uno, si no tiene para los dos, no debe de regalar. eso en el mejor de los escenarios, sí, pero siempre hay uno favorito en la familia, siempre hay uno favorito. Y este no es la excepción. Aquí hay un caso, ¿verdad? Pero los hermanos de José lo aborrecían porque, no solamente porque era el favorito de José, de Jacob, sino porque él tenía unas realidades que se lo contaba a su papá y le contaba a sus hermanos. Sus hermanos, como quien dice, estará pronosticando nuestro futuro. Y en cierta manera, eso fue así. Porque aunque lo aborrecieron, uno quizás dice fue un error. Cuando ellos estuvieron frente a él como segundo al mando, ahí entendieron que los sueños eran regalos. Él quizás lo hizo por decírselo, porque él no les dijo yo voy a hacer para mi día, él no sabía lo que Dios le estaba mostrando en el momento. Pero luego ellos dijeron, pues son los sueños. ¿Sí? Mírelo aquí más claramente. El versículo 6, siguiendo esa cronología. Versículo 6, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. José, cuando sueña, ¿verdad? Que lo contó a sus hermanos, le estaba diciendo, he aquí, le cuenta el sueño tal como lo soñó. Fíjense, dice versículo 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bastante clarito, ¿verdad? Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más aún a causa de sus sueños y sus palabras. Porque si eran sueños, pero espérate, estos muchachos parece que decía, estos sueños de este muchacho, a él, como es sabio, puede ser real. Entonces pues, ya estaban cayendo en un aborrecimiento tal de matarlo. No es como, digamos, un aborrecimiento de pues, un hermano puede que tenga pelea con su otro hermano, pero hasta ahí llega, porque eso es normal, ¿verdad? Que los hermanitos peleen. Pero a llegar a aborrecer los hermanos mayores que ya le pasaban por la edad, por mucha edad a José, lo aborrecían para matarlo. Porque todos los sueños era lo mismo. Ellos se inclinaban, era Sí. la estrella, los mató, todo era, él era el centro. De hecho, en ese capítulo 37, el otro sueño que dice, que vamos entonces al segundo sueño, en el versículo 9 del capítulo 37 de Génesis, soñó aún otro sueño, José, y lo contó a sus hermanos. Nuevamente lo cuenta a sus hermanos, diciendo, he aquí
he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Quiénes están ejemplificando José y el sol y la luna? Su padre y su madre. ¿Y los 11? Todos sus hermanos. Claro, cuando, ¿verdad? Fíjense que la palabra de Dios nos escudriña a nosotros. Nosotros tratamos de escudriñarla, pero ella nos escudriña a nosotros. Y contó a su padre. Aquí también se da de que él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, medio molesto, Jacob, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjate, Jacob se lo descifra. Y sus hermanos le tenían envidia más a su padre, mas su padre meditaba en esto. Su padre también, meditaba en esto y sabía que algo profético había en esos sueños de este muchachito. Algo. Después fueron sus hermanos a apacentar ovejas de su padre en Siquem, varios kilómetros después. Y dijo Israel a José, dijo Jacob a su hijo menor, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, ¿a quién? A José, diciendo, ¿qué busca? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. De Hebrón a Dotán hay varios días de caminata, ¿sabes? No había carro ni nada de eso. Había que caminar. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Todos los mayores, hasta Neftalí, para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Mira la envidia, hombre. Ahora pues, venid y matémosle. Eso dijo ¿quién? Simeón y Levi. Fueron los dos que querían matarlo. Y matémosle, echámosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, que no soñaría más. Cuando Rubén oyó esto, el hermano mayor de todos, el primogénito de todos de Jacob, que era el de Lea, Rubén era hijo de Lea. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Ese era el atuendo especial que le había preparado Jacob. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron, los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas, que son beduinos árabes, que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Un trayecto bien largo que iban estos ismaelitas. Entonces Judá dijo a sus hermanos, miren, ¿quién dijo? Que subrayé aquí, Judá. Dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.
Así que Judá también hizo valer algo en la vida de José. Y cuando pasaban los madianitas, los mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Por cuánto fue que vendieron a José? ¿Por cuánto vendieron a Jesús? 30. Ese era el valor antes, en el antiguo pacto, de 20 monedas de plata, el valor de un esclavo más o menos, y 30 platas en el Nuevo Testamento es el valor más o menos también de un siervo. Ahí está una de las tipologías de Cristo, el varón perfecto, ¿verdad? Voy a seguir hasta terminar ese capítulo porque está interesante la historia, ¿no? Después Rubén volvió a la cisterna. Parece que Rubén se había ido por el campo y no había visto lo que sus dos hermanos Simeón y Levi habían hecho, ¿verdad? Volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. O sea, le dio dolor, le dio lástima porque Rubén vino a buscar a José en la cisterna y no lo vio ahí. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré yo?, dijo Rubén. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre Jacob y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no, le dijeron a Jacob, sus hijos. Y él la reconoció y dijo: la túnica es de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, le dijeron sus hermanos a su padre. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. De hecho, muchos años. Cuando habla de días en esta versión, acordémonos que los días en parábolas también se convierten en años, y los años en días y los días en años. Pero fueron muchos años los que Jacob guardó su gran dolor en su corazón por haber sabido de que sus hermanos le trajeron la túnica de José ensangrentada y que alguna bestia lo había devorado en el campo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Hasta dónde? Hasta la tumba. Otra palabra para el Seol es el Hades. Otra palabra para el Hades en el Nuevo Testamento es infierno. Por eso a veces yo digo que el infierno es sinónimo de Hades y el Hades sinónimo de Seol, que es lo mismo. Las tres palabras son sinónimas y que son tumba. No es que van a un infierno, a una llama de fuego, sino que van a una tumba, Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. Que aquí cuando dice Seol, en mi Biblia tiene significado nombre hebreo del lugar. Qué bueno que lo tienen esa Biblia. La Reina Valera debe tenerlo en todas las Reina Valera. El Seol, Hades, sepulcro, Seol, Hades, sepulcro, infierno. Lo que pasa es que infierno fue el llamado lugar donde se quemaban los cadáveres en fuego. En vez de dejarlos, los quemaban. Y por eso en el Nuevo Testamento se le llamó aquel valle de Hinnom, que era un valle de un basurero, un crematorio. Y por eso en el Nuevo Testamento se le llamó infierno. En el Antiguo Testamento, infierno, mira, a ver, corrígeme Gabriel, o alguien que sepa, si infierno aparece en el Antiguo Testamento. Ahí se usa la palabra Seol, sepulcro, Hades. Así que un poquito claro con eso, hermano. Ahora llegamos a la parte donde, la segunda parte, ya sabemos qué pasó con José, sus hermanos, su padre, enlutado, todo eso, ¿verdad? Pasó. Viene el versículo 39, la Biblia hace
paréntesis entre el capítulo 37 y el 39. Hace un paréntesis hablando de quién, de Judá y Tamar. Judá era uno de los hijos de Jacob y Tamar era la nuera que tuvo gemelos de Judá. O sea, Tamar no es Tamar la que era hermana o hermana de Adonías, porque habían dos Tamar en la familia de David. Esta es la primera Tamar que aparece, que fue suegra o fue nuera de Judá. Cuando murió el esposo de Tamar, pues Judá tomó por mujer a Tamar y tuvo dos hijos. Mírenlos aquí. Judá y Tamar tuvo dos hijos. A este le llamó Fares y a este le llamó no estoy muy seguro, déjenme, le digo ahora. Sares. Sí, pero en el hebreo era Sares, porque era un varón también. Las mujeres no se mencionan. Con Z, sí. Sares. En el hebreo es Sares, pero es el Sara. Eran dos varones. Entre Judá y Tamar, dos varones. No le mencioné aquí una de las mujeres que tuvo Jacob, una nada más que tuvo, de entre los 12 hijos que tuvo Jacob, hubo una mujer. ¿Cómo se llamó? Que fue la más pequeña de todas, que le nació de Lea. ¿Quién era? Apúntenlo si no lo saben, era Dina. Una mujer también mencionada en la genealogía de Jacob. Siendo José el primogénito, pues vino luego a los dos o tres tiempos el menor de los menores de todos los menores de Jacob, que se llamó ¿quién? Benjamín, míralo ahí. Esos son las 12 tribus que entraron a Egipto, se convirtieron, que entraron entre esos 12 hermanos, entraron como 60 y pico más, y de ahí de Egipto salieron millones a cabalgar en Egipto. A través de la historia. Fíjate que, hermano, que la Biblia nos escudriña y la historia nos enseña. Debemos escudriñar la Biblia, pero la Biblia misma nos escudriña. Y nosotros debemos leer la historia detrás de la historia, porque ella nos enseña. Bien, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y lo llevó a donde habían llevado allá. ¿A dónde lo llevaron? A Egipto. Semanas de camino. Eran semanas de camino, ¿sabes? De Dotán, Siquem, de Hebrón a Egipto. Entonces, vemos en ese capítulo 39, como le dije, ese paréntesis que vemos en el capítulo 38 de Judá y Tamar, la historia de Judá y Tamar, léanla si no la tienen claro. Entonces viene ahora en el capítulo 39, José, continuando la historia de José, con el acontecimiento de que José fue llevado a Egipto, vendido como esclavo, y se consideró, pues, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, ya lo habíamos leído, sigo leyendo, porque aquí brinca del 1 al 7, voy a seguir leyendo. Mas Jehová estaba
Dice el versículo 2, que no está en nuestro expositor, sino que está en la Biblia. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios, bajo el personaje máximo de la historia, estaba con José todo el tiempo, desde que nació el muchachito, porque le dio dotes de adivinar los sueños, no, interpretar los sueños que Dios mismo le daba y decirlos a su padre y a sus hermanos. Y vio su amo que Jehová estaba con él, o sea, vio el Potifar, el capitán de la guardia, que Jehová. ¿Cómo conocía este varón a Jehová? ¿Y cómo de Egipto conocían a Jehová? Porque más adelante en la Biblia nos dice que también el faraón sabía que Jehová estaba con este muchacho. Y con todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Por eso fue muy querido en Egipto, bajo la mano de este capitán y del faraón también. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo. ¿Quién le hizo mayordomo? Potifar lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. En la casa, un muchachito como de unos 18, 19 años. Porque a los 17 años fue que él salió, pero ya habían pasado varios. 18 a 19 años, este muchacho jovencito era un muchacho bien parecido, bien dotado, inteligente. Ahora imagínense, la historia tras de la escritura nos dice que José era un varón codiciado por muchas de las mujeres en Egipto. Ahora imagínense por qué la esposa de Potifar también no estaba enamorada, no era enamoramiento. El amor y el deseo son dos cosas diferentes. Deseo le tenían a este José casi todas las mujeres en Egipto. ¿Por qué? Bueno, él tenía algo diferente, tendría que ser un muchacho tipo de Jesucristo, bellísimo. Jesucristo tenía que ser bello también, ¿no? Seguimos. ¿En dónde me quedé? En 5. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo. Y ese como trabaja el Señor cuando el Señor está con uno y uno va con el Señor. Y lo que tenía, así en la casa como en el campo, todo lo que le caía en las manos a José era bendecido, era prosperado. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, dice y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José del mozo, mírelo aquí en la descripción de José, el mozo semblante y bella presencia. No lo había leído, hermano, y estaba ahí. Exacto, que estaba ahí. Pues entonces por eso era codiciado. Por eso era codiciado de las mujeres. Deseado por todas las mujeres. Pero yo lo leí en la historia, no lo había visto en la palabra. Y eso es que la Biblia nos escudriña y la historia nos enseña. Por eso yo siempre busco también historia detrás de la Biblia. Porque la Biblia tiene mucha historia. Ahora en el 7 nos dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Se le declaró completamente. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Ya de qué honestidad, qué corazón. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Potifar le ha puesto todo en la mano a él y él no quiere defraudar a Potifar, que le dio confianza. Claro,
se la merecía porque era un muchacho humilde, respetuoso por todo, bien respetuoso y bien consagrado, que es lo primordial, al Señor. El 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, además de todos los sirvientes que había en la casa de Potifar, porque era el general del faraón, tenía muchos sirvientes, pero José era el preferido. Y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No dice contra Potifar, pecaría yo contra Dios. Porque él sabía que si algo pasaba, pues era contra Dios, no contra Dios. Pero, como Cristo en el nuevo pacto, la tipología de Cristo no cedió a las tentaciones tan lindas y tan buenas que le dio el diablo en el desierto. 3 tentaciones que cualquiera hubiese sucumbido ante por lo menos una de ellas. Lo poderoso de esto es que es antes de ser emitida la ley. Y aún así, en él estaba un temor tan grande por Dios que sabía que codiciar eso Era pecado. era malo, pero la ley no estaba mal. No estaba. O sea, el Espíritu de Dios estaba en él. Porque la ley estaba en su corazón, como la ley en nuestro nuevo pacto debe estar en nuestro corazón y no escrita en piedra como lo tenían los fariseos o como la tenía el pueblo hebreo en el desierto. Debe estar ahí donde la circuncisión de nuestro corazón es que nos refleja a nosotros que debemos tener la ley escrita en nuestro corazón sin pensar de que transgredirla es pecado, sino que sabiendo que lo moral debe estar siempre cabalgando con nosotros, lo ético y lo moral, que es, pues, sabemos que de naturaleza no podemos cogerle las cosas a nuestro vecino, eso es robar. No podemos meternos a una casa y hacer lo que quiera, porque eso es infiltrarse, adulterar. No podemos, ¿verdad?, tomar, si tenemos una esposa, una mujer, o siendo solteros, no debemos fornicar, y si estamos casados debemos adulterar. Y así por el estilo. No debemos mentir porque sabemos que eso es nuestra conciencia. Hasta el más consciente, hasta el más ateo de los ateos sabe que el mentir es algo malo en contra de la moral, de lo ético. El robar, el cometer adulterio, el matar, lo sabemos ya de naturaleza, que son cosas que no están bien cuando hacemos. Aún el más ateo de los ateos sabiendo, bueno, por eso es que son ateos. Así que, como Cristo no se dio ante ese grande pecado, que no fue el único, como les dije, tras la historia está de que en Egipto este muchacho era codiciado por las mujeres del faraón, las mujeres de los generales del faraón. Y él no se dio a esa tentación, la más grande tentación que él tuvo. Porque él lo tenía todo. Le dieron casa, comida, honor, responsabilidades, pero mira cómo el diablo está tratando de hacer escante con José. Bien. En la tercera, tengo que leer algo del expositor, del versículo 39. Del versículo 39. Dice el expositor del versículo 39, del versículo 39, del capítulo 39, versículo 1, dice, cuando, la enseñanza que trae este versículo, cuando seamos puestos en lugares de eminencia, debemos evitar tomar ventaja de los que están bajo nuestra supervisión. Seamos siempre honorables, seamos siempre, bueno, ya usted ve lo que está pasando en el gobierno, en todas las esferas, que empezamos bien, pero ya la codicia empieza pues un peso que yo me jode, no es nada.
poquito, ¿verdad? Y cuando llegan a los miles, a los millones, que están enviciados, sabe que los coge como quieran. Nos conviene ser firmes en integridad, en cualquier nivel de servicio que Dios nos permita estar. Íntegro siempre, tratamos de serlo, yo lo hago, yo trato de serlo, a pesar de que el mundo es malo y la carne es mucho peor. ¿Verdad que sí? Tratamos de ser íntegros. Así que, en la tercera y última parte, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Pero ¿qué pasó en el ínterin? Bueno, ya lo sabemos en ese capítulo 39, porque ahí brinca el capítulo 41. ¿Qué pasó en ese ínterin? Bueno, que claramente le volvió a Potifar meter preso a José en la cárcel. Estuvo encarcelado por 2 años. José con el copero y el panadero de Faraón estaban en la cárcel 3, y allí en la cárcel se hicieron amigos, qué sé yo, haciendo, ¿verdad?, una novela. Ellos soñaban unos sueños y José se los descifraba, hasta que el panadero soñó una cosa y el copero soñó otra cosa, y les descifró los sueños, diciéndole al copero, tú vas a ser puesto en gran eminencia en el palacio del Faraón. Eso fue al copero. ¿Y al panadero qué le dijo? Que iba a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él era culpable. ¿Por qué? ¿Por qué era culpable el panadero? El panadero tenía malas mañas. Y el panadero, en unos versículos que yo leí, sí, el panadero tenía malas mañas en el palacio del... Entonces, pues, ¿por qué estaban presos los dos, el copero y el panadero? El copero, ¿sabe que el copero es el que primero prueba todo lo que le van a dar de beber al faraón? Y el... ¿Ah? Claro, el copero es el primero que tiene que beber, para ver que no tenga veneno. Entonces el faraón lo bebe. Y el panadero era el que le hacía el pan, y pues ya te sabe. No se sabe si el panadero primero tenía que probar, pero el panadero tenía como algo. Entonces, pues, el sueño que soñó el panadero, José le dijo, muchacho, prepárate, tú vas a ir al palacio otra vez y de allí te van a ayudar. Y eso pasó. Así que la historia sigue interpretando sueños. José, ¿verdad?, al panadero y al copero. En el 41 ahora comienza José, interpreta ahora el sueño del faraón. José ahora en el capítulo 41 interpreta el sueño del faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, ¿ves? Tuvo como 2 años cancelado. Le parecía que estaba junto al río y él soñó de las vacas flacas y las vacas gordas, esto y lo otro. Entonces ahí el copero se acordó de que José era un descifrador de sueños, y el copero le dijo al rey, a Faraón, mira, este muchacho, y sacaron entonces a José de la cárcel. José le descifró el sueño al Faraón. Faraón le encantó Dios, y Dios estaba con José, pues cayó ese sueño realidad. Y luego de todo eso, ya usted sabe la historia, que sus hermanos volvieron, hicieron esto y lo otro. Bueno, toda la historia está hasta el capítulo 50 de José, pero estamos en el capítulo 41, el 37, que nos concierne en la lección de nosotros. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Qué asunto? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón también, reconoció que José era algo especial. José tenía un Dios que no era igual a los dioses de los egipcios. Los egipcios tenían sin número de dioses y obras, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Que Dios los dejó a ellos en vergüenza porque ninguno pudo hacer nada con el sueño de Faraón. Solamente José. Los dejó en vergüenza. Como Daniel con Babilonia, con Nabucodonosor. Imagina cuando él le puso ese anillo. Lo hizo el segundo en mando en todo Egipto. O sea, el faraón era el presidente de toda la nación egipcia, y José era el gobernante de todo Egipto. El segundo en mando en toda la nación de Egipto. Y todo lo que decía José
Faraón lo confirmaba y eso se hacía. Como pasó con el sueño que tuvo, que prepararon entonces provisión para 7 años de escasez. ¿Okay? Y dijo Faraón a sus siervos, como le dije, hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, José. Dijo el Faraón, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Eso le dijo Faraón a José. Estarás tú sobre mi casa y por tu palabra se gobernará. Era la palabra de José. Por la palabra. Acordémonos que por la palabra es que Dios nos ha hecho, por la palabra de Dios es que somos más que vencedores y libres. Otra cosa. Bien, yendo nuevamente entonces a lo que iba a terminar. Como les dije, Judá, mencionado en la bendición de Jacob cuando Jacob iba a morir, eso está en el capítulo 30 y... La bendición que Jacob le da a sus hijos, máxime a Judá, que vino a ser de la genealogía de la descendencia de Cristo. Porque de Judá salió, como les dije, Sares y Fares, 2 hijos, la cual uno de ellos es de la genealogía espiritual y la otra para el olvido. Fares, ese hijo de Judá, fue el que tuvo entonces hijos, una rama de hijos, vamos a hacer la genealogía, que llega entonces hasta uno llamado Salmón. ¿Se acuerdan de Salmón? ¿Quién era Salmón? ¿No? Uno de los hijos de Fares, uno de los bisnietos de Judá, que fue el que se casó con esta muchachita, Salmón. ¿Se acuerdan que era Rahab? Salmón fue uno de los espías que fue a Canaán a espiar, y esta muchachita le causó conmoción Salmón. Y cuando la tribu de los hebreos vencieron a los cananeos bajo el mando de Josué, Salmón, cuando llegó de esa misión que le había encargado Josué, pues Rahab, cuando quedó libertada, se enamoró de Salmón y tuvieron hijos. Salmón y Rahab tuvieron hijos, y de uno de esos hijos está ¿recuerdan de Boz? ¿Quién era Boz? El que redimió a Ruth. Y de por ahí para abajo sigue la genealogía hasta llegar a Jesús. No, hay unos cuantos. Sí, entre medio de esto está Obed. Y luego Isaí, el papá de David, y David. Fíjense cómo va eso. Fíjense cómo va desde Abraham, la genealogía de Cristo. Estoy ramificando la genealogía de Cristo. Los nombres que dejé fuera es porque no están incluidos en la genealogía espiritual. Desde Abraham, Jacob, Judá, Fares, Salmón, Boz, Obed, Isaí, David. De David
salen dos nombres, Salomón y Natán. Natán era hijo de David también, y Salomón también fue uno de los hijos de David. Y de esos dos, me falta quizás. Bueno, de David sale Salomón y el segundo en esa genealogía de Cristo es Natán. De esas dos genealogías de Salomón por ahí para abajo va una genealogía hasta llegar ¿a quién? A José. ¿Quién José? El esposo de María, que sale de Natán, de esta genealogía. Salomón y Natán, de estos dos hijos de David. De aquí sale José, el esposo de María, y de aquí sale María. Así que José y María eran, en cierto grado, parientes. Es que tenía que ser Lejanos. así. Lejanos. Tenía que ser así. Y entonces, ya usted sabe que de José y María, ¿qué salió? Jesús. Se acabó el Edén. Y el cuento se acabó ahí. Eso es una simple genealogía de lo que de aquí para arriba hay más nombres, porque está el nombre de Taré, del padre de Abraham, y por ahí para arriba hasta llegar a Set, el hijo de la promesa de Adán y Eva. Y por ahí, de María y José, dicen, hermanos, dicen, y lo repito yo, dicen que no hubo más hermanos de José y María. No hubo, dicen, pero según yo, sí. de José sí, medios hermanos de Cristo habían, sí, porque José era más viejo que María, y José tuvo esposa antes que tuvo a María. María era adolescente, y José era un mayor de edad cuando tuvo a María. Y los católicos, en cierta manera, dicen que María no tuvo más hijos, y tienen cierta razón, digo yo, porque María y José, después que salió Jesucristo de entre María y José se murió y María fue la única que quedó viva. Entonces, si José murió y no pudo procrear más hijos con María, quiere decir que los hermanos de Cristo eran medios hermanos de Cristo, de los hermanos, y eran mayores que Cristo, porque eran, fíjense que en la Biblia no se mencionan primos, abuelos, todo es padre y madre, padre y madre, padre y madre. Usted no ve mencionado en la Biblia abuelos, primos, tíos, tatara. No, Ni hermano, pues, ni nada. hijo de David, ¿quién era? Hijo de David, ¿quién lo gritó? Pero no era hijo de David, era de la genealogía de David. ¿Entendimos, hermano? Un Eso poquito es de lo eso. que lo asombró a Jesús, y ahí se conmovió Jesús y lo sanó. Pero yo no hijo de David. Pregunta. Pues según yo, la pregunta mía es que según yo, antes de José morir, el esposo de María, sí estuvo, porque me supongo que después que el Señor lo unió, que Jesucristo fue a la cruz y todo eso y lo unió, yo me supongo que él no murió a la semana ni nada, sino que estuvo mucho tiempo y ahí fue que ellos se unieron. Y me supongo que Se unieron, pero no tuvieron más hijos. pero me supongo que sí, porque entonces ¿para qué se unieron? Digo, de María. Por eso de José María. sí tenía hijos. Sí, María. no, pero de María, porque ¿por qué se unieron? Ese es uno de los dilemas que yo estuve combatiendo, y estuve tratando de buscarle en la historia, y no hay referencia
exacta, hermanos, de los que me están mirando por las redes, no hay referencia exacta de que si María tuvo hijo de José. Porque entre el interín que Jesucristo iba criándose, José le enseñó a Jesucristo la carpintería. No se dice que le enseñó a más ningún hermano de Cristo otro oficio, porque no había otro hermano de José y María, sino que le enseñó José la carpintería que él sabía a Jesús. Y Jesús nacía y se criaba, y cuando fueron a Jerusalén, no buscaron a otro hermano, sino buscaron a Jesucristo, que fue el primogénito de María y José, por obra del Espíritu Santo. Eso es la deducción mía, hermano, no sé, ¿verdad? Pero los 4 hermanos que se mencionan en la Biblia como hermanos de Cristo son medios hermanos de Cristo. Para mí. Porque yo no he oído de un hermano menor de Jesucristo que haya nacido de entre María y José. No sé ni cómo se llama. Es más, Judas Tadeo, que era uno de los hijos de José, que tiene una epístola en la Biblia, Judas. Sí, el libro que está antes de Apocalipsis, que tiene solamente creo un capítulo. Ese es Judas Tadeo, es el medio hermano de Cristo y se menciona como hermano. Y Santiago, Jacob, se menciona como hermano. Y José, había un José también que era hermano. Y había el otro nombre del otro, ¿cuál? José, Judas, 4 hermanos, juntos. Y eran mayores que Jesucristo. Como la historia nos enseña, como la Biblia nos trata de escudriñar, pero nosotros no la escudriñamos. Hay mucha promesa, mucha revelación en este libro, mucha maravilla, mucha grandeza, muy grande. La historia detrás de este libro, que hay mucha. La historia que no se escribió, la historia de Cristo, no el Cristo de la historia o el Cristo de la historia. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Padre, que estás en los cielos. Señor, te doy por darme el entendimiento de poder explicar a los hermanos aquí de lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor. Tuya es la gloria y tuya es toda la honra, Señor. Solamente soy siervo y mujer ante tus ojos y tus brazos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios bendiga. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a los hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén. Esta fue la lección número 5. El próximo martes continuamos, ¿verdad?, con la próxima lección, que es la lección número 6. Exhortamos a toda la iglesia a que, ¿verdad?, lea, escudriñe, amén, las Sagradas Escrituras, como hizo mención nuestro hermano Edward, ese libro, ¿verdad?, y no es cualquier libro, es las Sagradas Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor, la Biblia. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, que por hoy, ¿verdad?, hoy lo tenemos como ejemplo y como guía. Vive Jesús. Así que la lección número 6 nos toca la semana que viene, me toca a mí darla. Bien importante, les estaré enviando a todos los que tienen su parte para esa lección, que lo vamos a hacer básicamente igual que la otra. Se las voy a estar enviando a través de chat, ¿está bien? Para que se preparen, la lean y lo expliquen el verso que les toca aquí. Amén. Usted va a ser maestro por un día. Alabado sea el nombre del Señor, y al final entramos en debate. Gloria a Jesús. Esta vez no hay debate de las damas contra los caballeros, no, sino que vamos a mezclar damas y caballeros. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y no falten, venga. Uno de los días que usted no puede faltar al culto es el viernes, que el viernes nos congregamos. Y ese culto del viernes, gloria a Jesús, aleluya, yo sé que Dios y su Espíritu Santo se va a derramar de una forma linda. Usted tiene que venir, y si consigue a alguien en el camino, búsquelo en el carro y tráigaselo.
Móntela en el carro, mire usted, sígase vistiendo. Y sígase vistiendo. Y después le dice, y acompáñale para seguir hablando en el camino. Aleluya. Y se lo trae para aquí, para la casa del Señor. Eso es el viernes. Y el próximo culto que usted no puede perderse tampoco es el domingo. El domingo. El domingo. Y luego del domingo viene el martes, que es la lección número 6. Así que los días que nos toca congregarnos, vamos a congregarnos. No sabemos cuál va a ser el mensaje de la gobernadora. Pero ustedes saben que siempre estamos pendientes a todo lo que está pasando. Puesto el pueblo en pie. Cuando usted salga con el debido distanciamiento, hermano, no se me aloje en el balcón. Usted coja el regalito que le van a dar y por ahí mismo, mire, siga. Gloria a Jesús, aleluya, para que podamos llegar tempranito todos a nuestros hogares. Amén. Vamos a orar, agradecemos a todos los que nos están viendo, ¿verdad?, a través de Facebook Live. Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta lección. Padre bueno y Padre celestial, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor, alabanzas a ti, mi Dios del cielo. Gracias por este día, Señor amado. Gracias por la tarde hermosa y maravillosa que nos diste. Y ahora esta noche, Dios del cielo, pero falta todavía la madrugada, Dios, donde muchos, Padre, esperamos una hora en específico, Señor, para tirarnos de rodillas, orar, Señor. Tantas cosas, Padre, por las cuales tenemos, Jehová, que hablar contigo, Dios del cielo. Gracias por todo lo que tú has hecho. Mira la cajita de peticiones, Padre. ¿Cuántas peticiones, Padre, aquí metidas, Señor? Gracias por todo lo que tú has hecho, Jehová. Aquellas contestadas, Señor. Hay unas que urgen, Padre, con urgencia, Señor amado. Posa tu mano, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama de tu bendición, si es tu voluntad, Dios del cielo. Ahora, Padre, hemos de salir de tu casa. Yo te pido que tú nos lleves con bien y que tú nos acompañes en el camino, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén.